Buenos días. Hoy en nuestros noticortos de Buenos Días Perú abordaremos las 5 chiquis del día, donde tocaremos los temas del regreso a la democracia, la inmigración en el Perú, crisis económica y violencia política, colapso de los partidos tradicionales de los 90 y derrota del Sendero Luminoso, a cargo de nuestros especialistas Leonardo, Yamil, Marta, Christopher y Yulisa. Revisión general y ejecución por Kenji Paucar. Presentación y edición por Diego Rodríguez. Empezamos. El 28 de julio de 1980, con la elección de Fernando Belaúnde, el Perú cierra 12 años de gobierno militar, abriendo una era democrática. A continuación, un pequeño extracto del cambio de gobierno. Por voluntad del pueblo peruano y por voluntad de la Fuerza Armada, que también forma parte importante del pueblo peruano. En aquellos tiempos, la deuda externa se había disparado en 1.800 millones a 9.361 millones. El presupuesto para educación cayó de un 29% al un 11%, reflejando un profundo deterioro social. El intento de cambio de Belaúnde hacia una economía más liberal fue saboteado por la herencia y crucialmente por el fenómeno del niño. A continuación, un pequeño extracto. El agua, yo estoy bien en el techo, por favor, que mis hijos se tranquilicen. Esta mujer estaba subiendo del segundo piso de su casa a la azotea, hablando por el teléfono celular. El agua estaba subiendo, la mujer llega a la azotea. En 1985, Alan García intentó una solución propia, con un populismo económico basado en la intervención y en la no devolución de la deuda externa. Esta política generó la peor catástrofe económica de la historia reciente, la hiperinflación, que llevó a un intento fallido de reemplazar al nuevo sol por el INTI. Junto a la crisis económica, la democracia se activó bajo un fuego violento de política, con el inicio de la guerra interna de Sendero Luminoso y MRTA. La violencia se nutrió del vacío estatal y la desigualdad estructural del gobierno. En ambos gobiernos existieron inflación, terrorismo, pobreza y corrupción. Provocó un desgaste institucional. La gente perdió la fe en los partidos políticos tradicionales y esto fue capitalizado por el outsider Alberto Fujimori. Gracias. Continuamos con Perú al día. Para ello viajaremos a los años 80 y 90 para poder comprender nuestros cambios que marcaron nuestra historia. Pasamos ahora a nuestro segundo tema, la migración interna en el Perú, un fenómeno que transformó completamente el rostro de nuestro país. Así es, durante los años 80 y 90, miles de peruanos se vieron obligados a dejar sus hogares debido a la violencia política y a la crisis económica. Regiones como Ayacucho, Huancavelica, Junín y Apurímac fueron epicentros del conflicto, provocando un desplazamiento masivo hacia ciudades como Lima y Arequipa. A continuación escucharemos un testimonio de la señora Shirley, que dejó Ayacucho en 1987. Sí, es que tuvimos que irnos por miedo. En las noches se escuchaban muchas explosiones y nadie dormía. Dejamos nuestras casas y viajamos por horas para llegar a Lima. Primero vivíamos en una estera, pero poco a poco salimos adelante. Como ella, miles de familias llegaron a la capital en busca de seguridad y una oportunidad de reconstruir su vida. La migración interna no solo cambió la geografía del Perú, también cambió su cultura, su economía, su identidad. Historias como las de la señora Shirley nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, las familias peruanas encontraron la fuerza para empezar de nuevo. Gracias por el reporte. La crisis económica en el Perú. Los años 80 fueron uno de los periodos más difíciles de la historia contemporánea del Perú. El país enfrentó simultáneamente una profunda crisis económica y una escalada de violencia política, encabezada por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. A inicio de esta década, el Perú atravesaba problemas estructurales, deuda externa, dependencia de exportaciones primarias y debilidad institucional. En 1985 asumió la presidencia Alan García, quien aplicó políticas de control de precios, aumento de gastos públicos y limitación del pago de la deuda externa.
Aunque estas medidas generaron crecimiento inicial, pronto desencadenaron hiperinflación y desabastecimiento. Los precios cambiaban en cuestión de días o incluso horas. Los salarios perdieron gran parte de su valor real. Se devaluaba el INTI, la moneda perdió casi todo su valor. Desempleo y pobreza. La población vio disminuir drásticamente su poder adquisitivo. Escasez de productos básicos comenzaron a faltar. Deterioro del Estado. La crisis redujo la capacidad de respuestas gubernamental. Las industrias se paralizaron, el PBI cayó drásticamente, hubo escasez de productos básicos. La organización internacionales como el Fondo Monetario Internacional dejaron de prestar dinero al Perú. Esto produjo aún más la capacidad del Estado para enfrentar la crisis. Hubo fallidos, especialmente durante el primer periodo del gobierno de Alan García en 1985 y 1990. Limitación de pago de la deuda externa, emisión excesiva de dinero. Estos factores alimentaron aún más la hiperinflación. La violencia política. La década de 1980 también estuvo marcada por el inicio y expansión de la guerra interna entre el Estado peruano y grupos insurgentes. Sendero Luminoso, movimiento maoísta liderado por Abimael Guzmán, inició su lucha armada en 1980 en Ayacucho. Usó métodos extremadamente violentos, cochebombas, asesinatos, control de las zonas rurales, ataques a pueblos, sabotaje de infraestructuras. Implantó el terror tanto en zonas rurales como urbanas. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA, grupo inspirado en ideologías marxistas y guevaristas, realizaba secuestros, asaltos y atentados. Las Fuerzas Armadas fueron enviadas a zonas de emergencia. Hubo enfrentamientos y operativos militares. Se registraron graves violencias y graves violaciones a los derechos humanos por parte de ambas partes, masacres, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, impacto en la población. Más de 69,000 personas murieron o desaparecieron, según el CBR. Miles de campesinos quedaron atrapados entre el suburbio. La década de los 80 representó una crisis profunda donde convergieron colapsos económicos y violencia extrema. Comprender este periodo es esencial para fortalecer la democracia y evitar repetir los errores del pasado. Bueno, compañeros, ¿no? Para hablarles yo del colapso de los partidos políticos tradicionales en el Perú durante la década de 1990. El colapso de los partidos políticos tradicionales en el Perú durante la década de los 1990 representó uno de los procesos más disruptivos en la historia política contemporánea de este país. Este fenómeno se caracterizó por la fragmentación extrema del sistema partidario, la irrupción de outsiders como Alberto Fujimori y el debilitamiento progresivo de agrupaciones consolidadas como el Partido Aprista, el APRA, el Partido Popular Cristiano, la PPC, la Izquierda Unida, la IU, y las alianzas como la Frente Democrático Fredomo. Bueno, ¿no? Contexto electoral. La irrupción de Fujimori en 1990 y el primer signo de fragmentación. Las elecciones generales de 1990 marcaron el inicio del colapso. En un escenario de crisis económica y social, los partidos tradicionales no lograron capitalizar la experiencia histórica como Alberto Fujimori, candidato de cambio de los 90. Un movimiento outsider sin tradición partidaria emergió como sorpresa al pasar a la segunda vuelta junto a Mario Vargas Llosa, Fredemo, coalición de centro derecha de la PPC y otros. Como se logra apreciar aquí, ¿no? Los resultados de la primera, los votos, un 84,7 del total emitidos. Acá se observa el cuadrito de todos los votos, ¿no? De Mario Vargas Llosa, Alberto Fujimori,
Luis Alba Castro, Henry Peace García, Alfonso Barrías Lingán y otros, ¿no? Bueno, para la segunda vuelta, el 10 de junio de 1990, los votos hechos, el hecho clave, el triunfo de Fujimori con el 62.4% se interpretó como repudio de Stablinch, ya que estuvo apoyado masivo en sectores populares y rurales, donde las tradicionales habían perdido terreno. Aunque en 1990 las tradiciones retuvieron la representación del APRA y Fredemo, suman el 57.4%, pero la irrupción del cambio de los 90 con el 21.7% prefiguró el cambio. El mensaje a la nación de Fujimori el 28 de julio de 1990, pronunciado ante el Congreso, es una fuente primaria que ilustra el rechazo ideológico. El sistema partidario de Fujimori enfatiza. El elector peruano consagró el mandato unitario nacional y rechazó las propuestas alternativas fundadas con la confrontación, polarización y conflictos abiertos en estilos políticos. El declive de las elecciones de 1995 y la desaparición de las tradiciones, ¿no? En 1995, el colapso fue evidente. Fujimori, ya consolidada tras capturar a Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso de 1992, el Fujishock económico enfrentó opositores fragmentados. Las tradicionales colapsaron. APRA y el IU apenas surgieron con el 4.7 del combinado. Resultando presidencia de 1995, el 9 de abril, los votos, ¿no? Total, como se ve acá, este total de votos, más la observación primaria de la APRA con el 22.5, en 1990 con el 4.20 del IU y el 8.2 del 0. Agustín Aya de la Torre. Y acá dan los candidatos, ¿no? Alberto Fujimori, Javier Pérez Cuellar, Mercedes Cabanillas, Alejandro Toledo. Bueno, causas estructurales de evidencias de los, ¿no? La crisis económica, social. El discurso de Fujimori en 1990, ¿no? Claro. La otra, la violencia del autoritarismo, aunque no directamente en 1990, el autogolpe de 1992, el famoso golpe de Estado, ¿no? Con la disolución del Congreso, aceleró el colapso por los datos electorales de 1995, se conformaron como constitución. El rechazo moral. Fujimori proclama en 1900 la corrupción de campeón en el Estado. Hombres que fueron elegidos por sus méritos, ciudadanos y fugas, vulgaridades, delincuentes. Bueno, eso sería todo sobre el colapso de los partidos políticos, ¿no? En los años 1990. Muchas gracias. Continuando con nuestro noticiero Perú al Día, vamos a ver cómo fue la derrota de Sendero Luminoso. El 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia GEIN detuvo a Abimael Guzmán en Lima en una operación conocida como Operación Victoria o la captura del siglo. Según informes de inteligencia, además de Guzmán fueron capturados otros miembros de la cúpula senderista, lo que debilitó gravemente la dirección nacional. Este evento marcó el punto de inflexión. Muchos analistas coinciden en que con la caída del líder comenzó el fin estratégico de Sendero Luminoso. Luego de la caída de Abimael Guzmán y de su cúpula, los derrotados plantearon un acuerdo de paz en 1993. Esto provocó la división senderista, la de los acordistas y la de aquellos que querían continuar con la lucha armada, la facción Proseguir. Estos declararon traidor a su cabecilla y continuaron con sus acciones de violencia en la zona del Brain. Hoy ese grupo liderado por Víctor Quispe Palomino, camarada José, es el único que realiza acciones armadas, pero vinculados más al narcoterrorismo. Esta facción abimaelista aceptó su derrota y ahora su objetivo es participar en la política y acceder al poder por esta vía. Por esa razón intentaron recoger firmas e inscribirse como Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en los comicios de 2016, pero fueron rechazados. Hoy el Sendero Histórico tiene presencia pública a través del Movadef y también con el FUDEP. También busca mantener presencia a través de las redes sociales. La policía conoce de ese trabajo proselitista y sigue las distintas formas de presencia senderista actual. En conclusión, la derrota de Sendero Luminoso es inobjetable.
cómo se controla lo que queda del sendero, el historiador Antonio Zapata dice que todo lo que podamos hacer para que la gente viva mejor situación, en mejor estado, contribuye a que el radicalismo tenga menos llegada. Estas fueron nuestras 5 chiquis. Síganos en TikTok y YouTube para poder seguir informados. Muchas gracias.